Hola a todos, hoy mis compañeras y yo les hablaremos sobre la función educativa de la literatura. Mi grupo está integrado por Lenis Joana Paniza, Emna Rocío Galvis y Mónica Llana Bedoya. También les hablaremos sobre la estructura de los cuentos infantiles y sobre el valor educativo del cuento. Sabemos que las funciones educativas son educar y formar, para que las personas, los estudiantes o los individuos tomen estos saberes para su propio beneficio y el de la sociedad. Bueno, cuando hablamos de la función principal de la educación, sabemos que es conservar y transmitir las verdades sistemáticas, también las verdades morales, que son esenciales para el progreso de la sociedad, porque al final el objetivo de la educación no solo es enseñar, también es comunicar conocimiento de lo que se quiere aprender. Como podemos observar en este mapa, las funciones de la literatura infantil son 6. Está la terapéutica, la didáctica, la sociológica, la lúdica, la sociocultural y la literaria. Cuando hablamos de función terapéutica nos referimos que con esta función los niños pueden enfrentar diferentes situaciones médicas, como por ejemplo la hospitalización, las ausencias y las recuperaciones. Cuando hablamos de funciones didácticas nos referimos más que todo, esta está destinada al desarrollo de las competencias literarias. Las funciones sociológicas están vinculadas de forma directa con los valores y con los contravalores que se encuentran en los cuentos. Cuando hablamos de funciones lúdicas nos referimos a una actividad fundamental para el desarrollo humano. Esta actividad potencializa el pensamiento y el lenguaje en los niños o en los estudiantes. Cuando hablamos de función sociocultural, esa función nos puede transmitir los valores universales, los valores pues, comunes que conoce la humanidad. Y cuando hablamos de función literaria es cuando esta función estimula a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes en diferentes áreas del desarrollo, como son emocionales, físicas, intelectuales. Hola, soy Edna Rocío Mariño Galvis y hoy voy a hablar acerca del papel de la escuela en estos ejercicios de literatura. Bueno, considero que la escuela es quien debe propiciar todas estas acciones lúdicas y didácticas que lleven al niño desde lo cultural o desde su entorno a enamorarse de la lectura y de todas las formas de la literatura que existen, ya que la escuela pues es como el principal eje que puede llevar a los niños, debido a que hoy en día las familias pues tienen coyunturas muy fuertes, están muy ocupados o simplemente le dan poca importancia a la lectura y a la literatura. Entonces, la escuela es el principal constructor de confianza y de este vínculo afectivo para con la literatura. A continuación hablaré acerca de el cuento. Bueno, ¿qué es el cuento? El cuento es un texto narrativo que aborda diferentes temas con múltiples personajes, los cuales abordan una historia de forma llamativa y generan expectativa en los niños. La ventaja del cuento es que el cuento es fácil de comprender, deja una moraleja y es una de las mejores estrategias para tratar problemáticas con los niños, ya sea dentro del aula o a nivel familiar. El cuento genera un interés bastante grande en la lectura
por su efecto fantástico. Entonces, es de gran importancia que nosotros como docentes usemos esta herramienta de la literatura para acercar a los niños a la lectura. Y para finalizar, voy a hablar acerca de la estructura de los cuentos. Bueno, los cuentos tienen básicamente tres partes. Es una estructura que contiene inicio, nudo y desenlace. Entonces, en el inicio es la introducción a la historia, donde más o menos se va desarrollando la situación problema en la cual van a intervenir los personajes, para luego en la segunda parte, que es el nudo, desarrollarse ese problema real de la historia y llegar al clímax o a la máxima tensión de esta composición poética. Y en el desenlace ya se da solución al problema y se obtiene un final feliz, triste o algo fantástico. Esta es la estructura del cuento. Los dejo con mi compañera Lenis. Mi nombre es Lenis Paniza y yo les voy a hablar del valor educativo del cuento y los criterios para su selección. El cuento tiene un valor educativo excelente, ya que bien utilizado es una herramienta que permite el desarrollo de la imaginación, de destrezas lingüísticas, por ejemplo, motivar la lectura, fomentar la imaginación y la creatividad, como ya he mencionado, proceso lectoescritor, es la sensibilidad estética, potenciando habilidades creativas y fomentando facultades emocionales. Además, fomenta intereses por las ciencias y aviva en los niños el sentido del pensamiento crítico. El cuento puede ser un instrumento tanto para padres como para docentes para tratar cualquier tema de interés. Con un cuento podemos llegar al niño incluso para tratar un tema que sea algo complejo para él o para que él pueda entender una situación por la que haya pasado. Pero para eso también tenemos que tener en cuenta algunos criterios en la selección de los cuentos. Y entre esos criterios está la edad del niño, el carácter, sus intereses y también las situaciones o vivencias. ¿Por qué? Bueno, no podemos leerle a un niño de 3 años un cuento de temas que de pronto él no reconozca, que no le deje una enseñanza, sino más bien que le genere una confusión. Por eso es tan importante que teniendo en cuenta la edad del niño, así escojamos temas escojamos cuentos, perdón, que traten temas que él pueda relacionar, que él conozca. También hay que tener en cuenta sus intereses, qué cosa le gusta al niño para así escoger un tema que va a llamar la atención de él y que le va a prestar y le va a generar un aprendizaje significativo. También hay que tener en cuenta el carácter del niño. Por ejemplo, si el niño es un niño que le da cierto temor a algunas cosas, le vamos a escoger un cuento que tenga estas cosas que le generen miedo. Entonces, la idea es que los cuentos que escojamos sean educativos y generen en ellos experiencias significativas, pero experiencias para bien, que les permita seguir en sus procesos de aprendizaje, que fomenten en ellos algunas habilidades. También las vivencias del niño. Es importante que de pronto si el niño pasó por una situación, se escoja un tema en el que se pueda explicar esta situación de manera más práctica y que el niño pueda entender y que genere en este confianza, que le permita ver que las cosas no son solo hasta allí, sino que puede tener otras alternativas y que puede buscarse soluciones para estas situaciones. Entonces, siempre debemos al escoger un cuento o a utilizar el cuento en la educación, tener en cuenta todos estos criterios para su selección. Por último, hablar de las composiciones poéticas. Estas son la fábula, la retaíla, las rimas infantiles, la copla, la ronda y los trabalenguas. Todas estas, bien utilizadas, también pueden ser herramientas útiles en los aprendizajes de los niños, en los procesos de aprendizaje, que fomenten ellos, como ya he mencionado antes, todas estas habilidades y que les permitan obtener algunos conocimientos que le van a ser útiles en su vida. Incluso puede fomentar valores. Todo esto se puede utilizar gracias al cuento, de una manera que uno lo escoja pensando en el bienestar del niño y que pueda ser una herramienta que esté a favor del docente o del padre para llegar al niño de una forma divertida, creativa y que sea significativa para él. Bueno, muchas gracias.